¿Cuáles son tus opiniones sobre el debate entre Harris y Trump? Al observar el debate entre Harris y Trump, lo primero que noté fue cómo Trump comenzó con una actitud relativamente controlada. Sin embargo, esa calma se desvaneció rápidamente cuando Harris comenzó a confrontarlo con hechos que él claramente no podía aceptar. En lugar de ofrecer argumentos sólidos, se dedicó a lanzar afirmaciones extravagantes y sin ningún fundamento, intentando desacreditar a todos a su alrededor, excepto a sí mismo. Un momento particularmente desafortunado fue cuando mencionó a Viktor Orbán como un testigo de carácter, una estrategia que dejó mucho que desear. Además, se rehusó a apoyar una victoria ucraniana, lo cual es bastante llamativo. Sus ataques hacia Harris sobre temas como inmigración y economía terminaron sonando repetitivos, llenos de desesperación, nuevamente sin ofrecer un contenido verdadero, solo superlativos sin respaldo. Por otro lado, Harris hizo exactamente lo que tenía que hacer. Logró irritar a Trump, establecer un claro contraste entre ambos y recordar a los votantes el caos y la falta de democracia que caracterizaron su presidencia y eventual derrota. Tenía propuestas políticas concretas y las expuso de forma clara y basada en hechos, lo que contrastaba con el enfoque más vago de Trump. Si bien sus respuestas sobre el cambio climático y la retirada de Afganistán no me impresionaron demasiado, aunque al menos abordó el tema, su presencia fue notablemente más fuerte y segura que la de Trump, salvo en algunas ocasiones en las que intentó hablar por encima de él, lo que le permitió al expresidente retomar el foco en ella. En resumen, siento que Harris tuvo la delantera en este debate. Su desempeño probablemente influirá en algunos votantes indecisos. En lo personal, no espero que haya otro debate entre ellos. Al reflexionar sobre el debate entre Harris y Trump, he llegado a una conclusión inquietante. Nunca he estado tan a la izquierda como ahora. Los republicanos se han reunido en torno a un anciano senil, que no solo es un estafador y un criminal, sino que notablemente se presenta como un usurpador. Sus acciones son profundamente repugnantes. En este momento me siento desilusionado con la R que acompaña a tantos nombres. En realidad, me provoca un profundo desprecio. Siento que los republicanos que conocemos actualmente no merecen ningún tipo de poder político hasta que se desmantelen y se reorganicen. Están tan atrapados en su retórica y en el legado de Trump que el daño ya está hecho. La falta de integridad de sus figuras líderes y la marca que han dejado en la reputación del partido quedarán grabadas en la mente de nuestra generación, así como en la de las que vienen. Es una lástima porque América realmente merece una variedad de partidos que reflejen diferentes perspectivas, no solamente a los demócratas. Sin embargo, la situación actual de los republicanos de hoy hace que sea imposible confiar en ellos. La única forma en que podrían volver a atraer a los moderados sería a través de un proceso radical de reinvención. Quiero compartir mi perspectiva sobre el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Durante los primeros 10 a 20 minutos, sentí que ambos estaban en un punto bastante equilibrado, e incluso pensé que Kamala estaba un poco por delante, especialmente cuando tocó el tema del aborto. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que ella había estado muy bien preparada para este debate, aunque quizás se preparó tanto que terminó sonando rígida y un tanto inflexible. En general, se mostró como la más tranquila de los dos. El problema surgió en sus respuestas después de haber ensayado tan claramente sus posturas en varios temas. Por otro lado, Trump, aunque no lo llamaría un debatiente o orador brillante, tiene esa habilidad de ser complicado de manejar. Él lanzó respuestas que, aunque estaban relacionadas con el tema, eran más bien intervenciones contundentes que dejaban a Kamala sin muchas opciones para reaccionar. Con cada intercambio que pasaba, se podía notar cómo su lenguaje corporal y su actitud comenzaban a decaer. Lo que me sorprendió fue cómo él le robó su momento de «estoy hablando», como si su micrófono, que debería haber estado silenciado, tuviera vida propia y lo activara nuevamente. Además, no dudó en criticar a los moderadores, lo cual en algunos casos tenía sentido. Para sus seguidores, esa percepción de desbalance podría ser válida, viéndolo casi como un 3 contra 1. En resumen, noté unos primeros 20 minutos de buen intercambio, seguidos de unos 70 minutos, donde se sintió más como una guerra de desgaste. En mi opinión, Trump se alineó para salir como el vencedor de ese debate. No quiero decir que esto signifique que cambie mi voto, pero estoy aquí para hablarlo si alguien se interesa. Sé que probablemente esto genere algunas reacciones adversas, pero estoy abierto a la conversación.
Me siento sumamente perturbado y decepcionado por la situación actual. Siento que el Partido Republicano ha sido secuestrado. Y me pregunto por qué nadie se atreve a levantarse y luchar contra esto, excepto Liz Cheney. Para que este país realmente funcione, necesitamos contar con al menos 2 partidos sanos y razonablemente inteligentes. Esa es una verdad que todos conocemos. Tú, yo, los rusos y los chinos. Es chocante pensar en el esfuerzo que están poniendo para mantener este desastre que se ha convertido el Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump y su grupo de seguidores, tanto dentro como fuera del Congreso. Si este partido no se deshace de esta influencia tóxica, estamos todos en una encrucijada peligrosa. Personalmente, preferiría aceptar la posibilidad de tener a Harris como presidenta durante 4 años, aunque eso signifique que los republicanos se queden en casa y no voten. Es una opción dura. Pero esas temporadas adicionales de políticas que solo benefician a los rusos y a los chinos al socavar nuestro país, no son una alternativa que esté dispuesta a considerar. Reflexionando sobre el debate entre Harris y Trump, debo decir que noté que Harris esquivó algunas preguntas clave en momentos en los que realmente habría preferido que asumiera más responsabilidad, o al menos, que se mantuviera un poco más enfocada en el tema. Por ejemplo, cuando le consultaron sobre sus cambios de opinión en ciertos asuntos, y si sentía algún grado de responsabilidad por el desastre de la salida de Afganistán, preguntas que considero bastante acertadas. Su respuesta fue más bien evasiva, como si dijera, prefiero no responder y en su lugar atacar a Trump. Sin embargo, fuera de eso, realmente creo que tuvo una actuación razonablemente decente en el debate. Por otro lado, Trump me pareció que sonaba como alguien completamente desquiciado. Más bien un tipo de la generación del baby boom que confunde los memes con la realidad. En contraste con Harris, él no evitó las preguntas, simplemente las desestimó y se lanzó a discursos absurdos sobre la inmigración. No me malinterpreten, la inmigración ilegal es, sin lugar a dudas, un problema significativo. Y reconozco que Trump estaba dispuesto a abordarlo con determinación. El gran inconveniente, sin embargo, es que ha incumplido tantas promesas de campañas anteriores que resulta difícil confiar en que esta vez sí lo hará, especialmente con este tema. En resumen, me parece que esta fue una imagen poco favorecedora para Trump. Recientemente, me tomaré un momento para reflexionar sobre el debate que presencié. A pesar de haber sido un votante moderado de Trump en 2016 y haber optado por Jorgensen en 2020, ahora me inclino a votar por Harris. Es cierto que ambos lados tienen sus virtudes y defectos, pero algo que noté es que Trump regresaba constantemente al mismo punto, la inmigración. Cada tema que se presentaba parecía girar en torno a «son los inmigrantes», ya sea al hablar de las guerras en el extranjero, el episodio de Charlottesville, el aumento de precios, la situación del mercado laboral, e incluso al abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la economía. Entiendo que la inmigración ilegal es un desafío significativo, pero no considero que sea la panacea para todos nuestros problemas. Es fundamental que abordemos los temas desde un enfoque más dinámico, mientras que, en estos debates, Trump ha demostrado una tendencia a pensar de manera más estática. Aparte de su cuestionable personalidad, lo que realmente deseo de un presidente es alguien capaz de ver las cosas desde diversas perspectivas y sopesar múltiples ideas que reflejen los ideales de toda la población. Sinceramente, no creo que Trump pueda lograrlo. En una democracia como la nuestra, no podemos permitir que predomine una sola voz, especialmente porque nuestra nación es inmensa y diversa. No somos solo un único panorama. Al reflexionar sobre el reciente debate entre Harris y Trump, me parece que los votantes de Trump siguen tan firmes como siempre, al igual que aquellos que apoyan a Harris. Aquellos que se encuentran en ese vasto terreno gris de la indecisión, probablemente se vean atraídos hacia Harris, especialmente porque su enfoque se centró en transmitir esperanza para el futuro, en lugar de lamentarse sobre el pasado. Una de las cosas que realmente me llamó la atención fue la falta de control de los moderadores para mantener a ambos candidatos en tema. A menudo, se desviaron de las preguntas, llegando al punto que se les solicitó una respuesta concreta y sin embargo, la eludieron. Lo que realmente esperaba escuchar eran políticas concretas, planes definidos que nos mostraran hacia dónde quieren llevar al país. Harris, en cierto modo, abordó esto con menciones sobre deducciones fiscales para pequeñas empresas y créditos para nuevos padres y compradores de viviendas,
por primera vez. Son propuestas palpables que parecen beneficiar a la gente común. Sin embargo, me quedé con ganas de que explicara cómo planea frenar la tendencia de los supermercados a lucrarse a expensas del ciudadano común y devolver los precios a niveles razonables. Lo había mencionado en otras ocasiones, y esperaba que en el debate ofreciera detalles sobre su enfoque. Trump, por su parte, se mantuvo en su estilo habitual, hablando de la frontera sin realmente presentar ninguna política clara. Cada pregunta que le hacían se convertía en un monólogo sobre criminales cruzando la frontera. Una narrativa que, al ser cuestionada, justificó con un simple «bueno, lo vi en la televisión». Esa respuesta me dejó atónito. En vez de presentarnos sus propuestas para ganarnos el voto, parecía más interesado en hablar sobre por qué deberíamos rechazar a Harris. No había contenido sustancial en sus argumentos. Cuando se le preguntó acerca de su plan para reemplazar el Obamacare, no supo qué decir. Después de casi una década hablando de lo malo que es, ¿todavía no tiene un plan en mente? Francamente, lo que quería eran planes concretos, y aunque Harris no fue perfecta, siento que ofreció más sustancia en sus respuestas. En contraste, Trump parecía visiblemente enfadado y nervioso durante todo el debate. No creo que este debate haya cambiado la perspectiva de nadie, ni de izquierda ni de derecha, pero el tono optimista de Harris podría resultar más atractivo para aquellos que se encuentran en el centro. Reflexionando sobre el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, siento que este último subestimó seriamente a Kamala. La mayoría no le atribuye a Trump la capacidad de ser un gran debatidor. Ni siquiera se esperaba que aportara una política coherente en algún tema relevante. Su estrategia debería haber consistido en atacar lo que muchos consideran los puntos vulnerables de Kamala, como la economía y la inmigración. Sin embargo, Kamala estaba al tanto de esto y comprendía que, dado que Trump parece estar por encima de cualquier tipo de responsabilidad o escrutinio real, su mejor táctica era meterse en su mente y hacer que perdiera el enfoque. Y lo logró. Lo provocó continuamente, aprovechándose de su limitada disciplina, y él cayó en la trampa una y otra vez. Al final, Trump se presentó como un extremista iracundo y no logró aprovechar las áreas donde realmente tiene más fortalezas. Mientras tanto, Kamala demostró que puede manejar la presión, algo que nunca dudé. Y a pesar de sus acontecimientos frecuentes de evasión ante preguntas difíciles, logró que la atención se centrara en cómo hacía que Trump se viera ridículo, que, para ser sinceros, era algo que se esperaba. A lo largo de todo esto, debo admitir que tengo una inclinación favorable hacia Kamala y una fuerte aversión por Trump. Sin embargo, es verdad que su desempeño frente a las preguntas más complejas no fue el mejor. Para ser justos, pocos políticos lo son y Trump definitivamente tampoco. Aún así, con Trump actuando de manera tan descontrolada, no tuvo que esforzarse mucho para salir victoriosa en el debate. En resumidas cuentas, a pesar de la amplia libertad que los votantes le han otorgado a Trump, él aún logró autodestruirse en este contexto, incapaz de contenerse. Y eso definitivamente no es un rasgo positivo en un presidente. Mientras reflexiono sobre el debate entre Harris y Trump, no puedo evitar pensar en la extraña confusión que rodea a Trump al referirse a Abdul. ¿Acaso realmente creía que él era el líder talibán? Mi mente se dirige automáticamente a Abdul Ghani Baradar, quien es, en realidad, el cuarto al mando de los talibanes. Lo inquietante es que, 5 años después, Trump firmó un acuerdo como presidente con alguien que pensaba que era el líder talibán, cuando, en realidad, era solo un miembro de la jerarquía. ¿Es esto lo que se llama arte de la negociación? Firmar acuerdos con personas que no incluso identificas correctamente. Y hablemos de esa supuesta paz de 18 meses. Eso es puro invento. Claro, la responsabilidad recae eventualmente en Biden. Pero no podemos pasar por alto que las bases de esa desastrosa evacuación de Afganistán fueron establecidas bajo Trump. Es un escenario complicado. Y sinceramente, Trump no es nada inocente en este asunto. Luego está Viktor Orbán, quien representa un apoyo realmente cuestionable en su intento de posicionarse como líder electo del mundo libre. ¿Qué está pasando aquí? 9 años han pasado y este tipo aún no ha sido capaz de presentar un plan de salud claro. Y se atreve a decir que lo tendrá listo cuando sea elegido. La mayoría de la población en Estados Unidos ya ha superado los 12 años. Esto simplemente no funciona. En cuanto a Kamala y su famosa pregunta sobre si tiene un arma, parece que eso está bien, aunque me deja pensando. Y no puedo dejar de mencionar lo de los inmigrantes supuestamente
comiéndose las mascotas de la gente. Es quizás una de las cosas más absurdas que he escuchado en un debate. La responsabilidad en todo esto recae firmemente en el presidente. No hay alternativas ni excusas. El 6 de enero fue un fracaso absoluto en liderazgo. Y no condenar a los supremacistas blancos que marcharon en Charlottesville también se suma a la lista. Aliarse con los Proud Boys es una falta de liderazgo que simplemente no se puede aceptar para alguien en la presidencia. Es crucial que Trump no pueda evadir esa responsabilidad, incluso cuando lo intente. La figura del presidente debe asumir el liderazgo del país. Y esos episodios fueron fracasos rotundos. No hay discusión al respecto. Finalmente, tengo que decir que realmente valoré el papel de los moderadores en el debate. Recuerdo haber escuchado el último debate entre Harris y Trump, y no podía evitar sentir que había pasado un tiempo desde que alguien me sonó tan completamente desquiciado como él. Lo cierto es que, en mi opinión, no aportó nada de sustancia real a la conversación. Su discurso estuvo plagado de gritos y exageraciones, sin una sola palabra positiva en todo lo que dijo. Hablaba de que América es un caos total, anticipando una tercera guerra mundial y anunciando que Israel desaparecería en 2 años. Se refería a 21 millones de personas cruzando nuestras fronteras cada año, y de alguna forma, afirmaba haber reconstruido a nuestro ejército. En su mundo, los inmigrantes ilegales casi parecen ser seres demoníacos que andan por ahí devorando nuestras mascotas. Y por supuesto, siempre escapa de la culpa en todo lo malo. Se quejaba de la energía solar, describiéndola como un desastre, asegurando que solo el Sahara podría alimentar algo de esto, mientras que al mismo tiempo se autodenomina admirador de tal fuente renovable. Afirmaba que la gente estaba corriendo por ahí buscando abortos posparto, y se presentaba a sí mismo como el mejor presidente de todos los tiempos, con una economía sin precedentes y creando más trabajos que nunca. Durante todo el debate, sus palabras fueron un torbellino de exageraciones y mentiras. En contraste, vi a Harris intentando brindar un enfoque más positivo, con comentarios que, al menos, ofrecían un atisbo de esperanza para el futuro. Y luego ahí estaba Trump arrojando calamidad tras calamidad. Este país es un desastre. Se está desmoronando. Estamos condenados. Me parece una burla total. Y de verdad, el Partido Republicano debería estar avergonzado por darle otra oportunidad a alguien así para la presidencia. Es una realidad triste, para ser honesto.